Buenos días. Ya estamos aquí en la última clase de la semana. Vamos a empezar la última clase de esta semana, llamada la última clase que vamos a dedicar íntegramente a contenido del tema 1. Como siempre, empezamos por dudas pendientes de cosas que hayáis estudiado, cosas pendientes de la semana pasada. Todas las cosas se pueden hacer de varias maneras. Entonces, esta manera de hacerlo que, bueno, lo tenéis puesto ahí como un ejemplo, aunque yo realmente siempre que hago los ejercicios y tal, directamente hago lo que os decía en los ejemplos del otro día. Resuelvo una, sustituyo, resuelvo y sustituyo. Pero bueno, en este ejemplo está mostrada otra manera de resolverlo, ¿vale? Que era simplificando las congruencias. Entonces, en este caso, lo que se hace es lo siguiente. Dice x es congruente con 3 módulo 14. Vale, para que esto ocurra, ¿eso qué significa? Que x menos 3 es múltiplo de 14. ¿Vale? Eso que para que a un número sea múltiplo de 14, tiene que ser múltiplo de 7 y múltiplo de 2. Con lo cual, realmente esto es equivalente a esto. Y lo mismo pasa con la segunda. X menos 10 tiene que ser múltiplo de 35. Pero para que sea múltiplo de 35, tiene que ser múltiplo de 7 y múltiplo de 5. Con lo cual, estas dos congruencias se pueden escribir como estas dos y estas dos. ¿Vale? Es otra manera de abordarlo. Si te fijas aquí, aunque nos han quedado, en principio nos quedaban 4, pero resulta que esta congruencia que nos ha salido aquí y esta congruencia que nos ha salido aquí es la misma, con lo cual al final, aunque nos salían 4, solamente nos quedan 3. Aunque ya prácticamente lo había terminado, el otro día nos quedamos en el segundo, creo que nos faltó el último paso. Habíamos resuelto las dos primeras congruencias, ya habíamos llegado a esta solución, ¿vale? Que era solución de las dos primeras congruencias. Y solamente nos faltaba el último paso. Las cuentas del último paso fue el que nos quedó. Entonces recordábamos que sustituimos en la última congruencia, con lo cual la solución que llevábamos hasta ese momento la sustituíamos en la última, que era 3 módulo 8. Y como veis, pues aquí he ido, paso el menos 17 al otro lado. El 35 y el 20 son divisibles por 5, con lo cual puedo simplificar el 5 en el 35 y el 20. Allí estoy utilizando el teorema de cancelación, que fue donde nos quedamos el lunes. El 8 no lo toco y lo puedo hacer porque el 5 y el 8 son coprimos, ¿vale? Recordar que es la otra manera de simplificar. Efectivamente, alguien podría haber dicho, bueno, pues el 8 es 35 menos 32, 4 por 8, 32, es 3. Pues podrías haber llegado a 3Q. Y el 20 menos 16 es 4. Pues también, ¿vale? Es otra manera de hacerlo. Efectivamente, se puede cancelar, se puede restar. Podéis, mientras sea lícita la operación, la podéis hacer. Y entonces hay siempre varias vías. Yo aquí he optado por esa, la de simplificar el 5, ¿vale? En este caso tendrías que haber calculado el inverso de 3 módulo 8, ya que realmente el 7 directamente nos daba prácticamente ya el inverso, porque 7 menos 8 es menos 1. Con lo cual, con el menos 1 cambiamos el signo y ya terminábamos. Aquí pues hubieran multiplicado por 3. 3 por 3, 9. Igual a 12. 9 es 1. Con lo cual nos quedaba Q igual a 12 módulo 8. Que es 4. Efectivamente. Que 4 y menos 4, en este caso 4 y menos 4 son congruentes, ¿vale? Porque el ejercicio 3, como vi, la diferencia que había entre el ejercicio 2 y el ejercicio 3 es que en el ejercicio 3 ya no son coprimos 2 a 2. Ni en el apartado A ni en el apartado B son coprimos 2 a 2. Con lo cual no tenemos garantizado que el sistema tenga solución solamente mirando los módulos. ¿Qué hay que hacer? Hay que comprobar si verifica la condición general del teorema de existencia de soluciones. Y lo que dice es lo que tengo aquí comprobado. Es que cada pareja de módulos
para cada pareja de módulos, su máximo común divisor debe dividir a la diferencia entre los correspondientes coeficientes. ¿Vale? Entonces, cuidado. Primero, tenemos que tener escrito el sistema de esa manera. X congruente con, X congruente con, X congruente con. ¿Vale? Y en ese momento vamos eligiendo cada pareja de módulos. Es decir, en este caso, como son 3 ecuaciones, son 3 parejas. Si hubiera 4, pues saldrían 3 por 4 por 3, 12 y por 3, 24. Saldrían más parejas. Es decir, todas las parejas que salgan, ya habría que hacer esta comprobación. Entonces, la comprobación lo que nos dice es, vamos cogiendo cada pareja. Es decir, el 10 y el 6, el 15 y el 6, el 15 y el 6. El 10 y el 6, ¿cuál es el máximo común divisor? 2. Tiene que dividir a la diferencia entre los correspondientes coeficientes. En este caso, el 5 y el 3. 5 menos 3, 2. ¿2 divide a 2? Sí. Vamos bien. Eso hay que hacerlo con todos. El 15 con el 6. Máximo común divisor, 3. ¿El 3 divide a 8 menos 5? Sí, porque 8 menos 5 es 3. 3 divide a 3. Bien. Y finalmente el 15 con el 10. Máximo común divisor, 5. 8 menos 3, 5. ¿5 divide a 5? Sí. Por lo tanto, el apartado A sí tiene solución. ¿Vale? Hay que hacerlo todos con todos. ¿Ve? Cuidado. Y hay que hacerlo una vez que tenemos despejada la X. Si no despejamos la X, no lo podemos comprobar. Antes de resolver ese, vamos a ver el segundo apartado. En el segundo apartado, ¿qué ocurre? Pues hacemos lo mismo. 14 con el 30. 14 con el 30, el máximo común divisor es 2. 2 por 7, 2 por 15. ¿Divide a la diferencia de los dos coeficientes? Sí, porque 10 menos 2 es 8. Y 2 divide a 8. Bien. Pero ¿qué pasa con los otros? El 14 y el 21, el máximo común divisor es 7. 7 por 2, 7 por 3. ¿El 7 divide a la diferencia de los coeficientes? 6 menos 2, 4. 7 no divide a 4. Por lo tanto, no verifica esa condición. Ahí ya habríamos acabado, ¿vale? Ya simplemente con que una falle ya podemos concluir que no tiene solución. Pero en este caso incluso nos falla también la otra pareja, la del 21 y el 30. Máximo común divisor de 21 y 30, 3. 3 por 7, 3 por 10. ¿3 divide a 10 menos 6? No. 10 menos 6 es 4 y 3 no divide a 4. Por lo tanto, la última tampoco la verifica. Con lo cual, ese sistema no tiene solución. Y no tenemos que hacer absolutamente nada más. Es como lo que he dicho varias veces. Esto es como un sistema de ecuaciones. Pues en este caso, el sistema de ecuaciones es incompatible. No tiene solución. Entonces, de estos dos sistemas, el único que podemos resolver es el primero. ¿Vale? Bueno, voy a ir revisando un poco los cálculos. Me diréis, pues yo he hecho esto, yo he hecho lo otro. Evidentemente podrán, con lo que hemos visto en el ejemplo anterior, como veis, se pueden abordar los ejercicios de distintas formas. Por ejemplo, luego lo voy a hacer en otro ejemplo. Voy a cambiar el orden de resolución. Por ejemplo, en este he empezado por el primero, igual que en el anterior. Alguien me podría decir, ¿puedo empezar por el último? Sí, puedo empezar por el último, por el del medio, por el primero, por el que queráis. Es decir, el orden en el que empecéis a resolver y a ir sustituyendo no afecta a la solución, obviamente. Yo aquí he empezado otra vez por el primero. X congruente con 5 módulo 6. ¿Eso qué significa? Que X es 5 de la forma 5 más 6K. Y eso es lo que sustituimos en la siguiente congruencia, que era 3 módulo 10. Paso el 5 restando al otro lado y nos queda menos 2. ¿Vale? Alguien habrá cambiado aquí el signo y habrá dicho, bueno, pues a mí solamente me gustan los positivos y aquí en lugar del 2 pongo un 8. ¿Está bien? Sí. Es decir, se puede hacer de varias maneras. Yo ahí he dejado el menos 2, sobre todo para insistir en que no hay ningún problema en trabajar con números negativos. Y aquí he simplificado, pero fijaros, quiero simplificar un 2, pero el 2 es divisor de 10. Por lo tanto, no puedo simplemente quitar el 2 de aquí y el 2 de aquí. Para hacer esa simplificación, todo lo tengo que dividir por 2, incluido el módulo. 3K igual a... Aquí me falta una rayita. Congruente con menos 1. Congruente con menos 1, módulo 5. ¿Vale? Y aquí lo que también me decía antes vuestro compañero Ilia, en este caso el módulo 5, pues es fácil ver que 2 por 3
es 6, con lo cual sin hacer ninguna cuenta, pues vemos que el 2 es el inverso de 3. Con lo cual multiplicamos en ambos lados por menos 2 y nos queda 6 y menos 2. 6 es igual a 1 módulo 5, por lo tanto ya tenemos resuelta la siguiente. ¿Vale? Ahora aquí, en este ejemplo ocurre una cosa curiosa, pero hay que hacerlo, ¿vale? Fijaos que aquí hemos dividido por 2 para simplificar e incluso simplificar el módulo, y luego hemos vuelto a tener que multiplicar por 2 para el inverso, ¿vale? Y hay que hacer las dos cosas, ¿vale? Puede resultar un poco raro, pero las dos cosas son correctas y las dos hay que hacerlas. Sustituimos. Habíamos llegado a 5 más 6k, pues ya donde pone el k ponemos lo que hemos obtenido aquí, menos 2 más 5q. Fijaos lo que me preguntaba antes vuestro compañero de que le había salido un módulo negativo. Este 6 que me ha quedado aquí, ha salido de decir que tenía más 6k, por lo tanto el 6 positivo. El segundo 5 sale de aquí y siempre lo que hacemos es multiplicar esos números que son positivos. 6 por 5, 30. Por eso aquí nos vuelve a quedar un 30 que es positivo. Y ese es el que luego al final, en este caso esa ya va a ser la solución, ese es el que luego al final nos queda como solución de todo, el 30q. Por lo tanto, aquí nunca va a poder quedar un número negativo para que el módulo pudiera salir un número negativo. Eso no puede ocurrir nunca, ¿vale? Bueno, simplificamos. 6 por 2 menos 12, 5 menos 12 menos 7. Y 6 por 5, 30, ¿vale? Y sustituimos ya en la última congruencia, que era 8 módulo 15. Pasamos el 7, el menos 7 restando al otro lado y nos queda 15. ¿Vale? Y aquí viene la peculiaridad que tiene este ejercicio, ¿vale? ¿Qué nos pasa aquí cuando simplificamos? Fijaros que estamos módulo 15. La última congruencia era módulo 15. Pues que 30 módulo 15 es 0. 30 menos 2 por 15 es 0. Y 15, obviamente, es 0, porque 15 menos 15 nos da 0. Es decir, llegamos a una congruencia trivial. 0 igual a 0. Lo que os había salido también muchas veces en los sistemas de ecuaciones lineales cuando resolvíais ecuaciones lineales, que al hacer Gauss había una ecuación que os quedaba 0 igual a 0. ¿Qué significaba eso de 0 igual a 0? Pues que esa ecuación sobraba. Realmente esa ecuación era suma o una combinación lineal de las anteriores. Por lo tanto, nos podíamos olvidar de ella. Es lo mismo lo que nos pasa aquí. Mirado de otra manera. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este último paso? Lo que estamos diciendo es, ya hemos escrito la solución de esta forma. Nuestra solución es esta, ¿vale? ¿Qué es lo que nos falta por saber? ¿Cuál es el valor de Q para que también verifique la última? Es decir, estamos buscando ahora cuál es el valor de Q de esa X para que sea solución de la última. Como nos queda que 0 es igual a 0, la conclusión es que todos los valores de Q eran válidos. Todos los valores de Q son válidos, porque todos los valores de Q hacen que 0 sea igual a 0. Es decir, la solución que habíamos obtenido era válida para todo Q y por lo tanto esa última congruencia es redundante y de hecho esa última solución que habíamos obtenido para X ya era la solución. X igual a menos 7 más 30Q. O escrito en términos de congruencia, X congruente con menos 7 módulo Q. Lo podéis dejar así o lo podéis dejar en positivo. Menos 7 más 30, 23. ¿Vale? Siempre podemos y siempre debéis verificar las soluciones. Es conveniente siempre verificar las soluciones. Menos 7 es solución de la primera, sí. Menos 7 menos 5 menos 12. Múltiplo de 6. ¿Es solución de la segunda? Sí. Menos 7 menos 3, 10. Menos 10, múltiplo de 10. Y menos 7 menos 8, menos 15, múltiplo de 15. Es decir, que efectivamente menos 7 es solución de todo. ¿Y el módulo qué es lo que nos tiene que salir? El mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de esos tres números. Efectivamente 30 es múltiplo de 6, múltiplo de 10 y múltiplo de 15. Y no hay ningún otro que sea más pequeño. El mínimo común múltiplo de 6, 10 y 15 es 30.
Por lo tanto, efectivamente, la solución menos 7 módulo 30 era la solución del sistema. Bueno, voy a ir con la duda que me preguntaba vuestro compañero. 3 elevado a 9 o cualquier otro número. A que sé por qué te ha salido este 3 elevado a 9, módulo 11. Porque has calculado el inverso de 3, módulo 11. Y al calcular el inverso módulo 3, módulo 11, utilizando el teorema de Euler-Fermat, te dice que el inverso es 3 elevado a phi de 11 menos 1. Phi de 11 es 10 y 10 menos 1, 9. ¿Vale? ¿Qué problema tiene este método? Pues que luego hay que efectivamente simplificar esta potencia. No hay ningún problema, se puede simplificar y ya está. Pero efectivamente te van a quedar hipotencias. Imagínate que en lugar del 3 y del 11 hubiera sido 127 y el 11 en lugar de 11 hubiera sido 47. Pues hubieras tenido que simplificar 127 elevado a 45. ¿Es práctico hacer eso? No. Por eso vuelvo a insistir en lo que os decía. Ahora lo voy a simplificar, no me estoy escaqueando. Pero por eso vuelvo a insistir en lo que os decía el otro día. ¿Cómo calculamos los inversos modulares? Lo podemos hacer con la identidad de Bézout o con el teorema de Euler. Y ahí tengo tachado el teorema de Euler no porque esté mal, sino porque no es el método aconsejable. El método más adecuado es la identidad de Bézout, porque para números no muy grandes, o sea, ni siquiera, no hace falta que sean ni siquiera muy grandes, vamos a tener que simplificar potencias con el método de Euler. Por eso insistía el otro día en que utilizarais la la identidad de Bézout. ¿Vale? ¿Cómo se resuelven las potencias? Pues teníais un ejemplo, uno de los primeros ejemplos que hay en los apuntes era cómo simplificar potencias. Y la única forma de simplificar potencias es irlo haciendo poco a poco. Es decir, ir agrupando. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? 3 por 3 por 3 varias veces. Pues lo que vamos a hacer es ir agrupando potencias que sean fáciles de simplificar. Por ejemplo, en este caso, si en lugar de 3 elevado al 9 pone 3 elevado al cubo, por 3 elevado al cubo y por 3 elevado al cubo, 3 más 3 más 3, 3 y 3, 6 y 3, 9, cada una de esas potencias se simplifica más fácil. ¿Por qué? Porque 27, que sería 27 por 27 por 27. Y 27 módulo 11, ¿quién es? Pues 5. 27 menos 22 es 5. 5 por 5 y por 5. Y aquí igual, o puedes multiplicar 5 por 5 por 5, que es 125, y dividirlo entre 11, y te quedas con el resto, o seguimos haciendo lo mismo. ¿Quién es 5 por 5? 25. 25 menos 11, 3. 3 por 5, 15. 15 menos 11, 4. Y ya tienes calculado el inverso. En este caso, ¿qué es lo que hubiera que... ¿Cómo calculamos el inverso de 3 módulo 11? Pues dividiendo 11 entre 3. 3 por 3, 9, al 11, 2. 3 dividido entre 2, 1. Con lo cual 1 es igual a 3 menos 2. Y el 2 es igual a 11 menos 3 por 3. Quitando los paréntesis. Así. El inverso de 3 módulo 11 pues es 4. ¿Vale? Hombre, yo creo que es más sencillo hacer esto que simplificar la potencia. Cuantas más cuentas hagamos, más posibilidad de equivocarnos. Se mezclan dos cosas y da la casualidad de que en un caso el phi de un número coincide con restarle 1. ¿Vale? ¿Qué es lo que te dice el teorema de Euler? Que a elevado a phi de m es congruente con 1 módulo m. E importante, el máximo común divisor de m y de a debe ser 1. Deben de ser coprimos. Eso es lo que te dice el teorema de Euler. Por ejemplo, 3 módulo 7. ¿Qué diría el teorema de Euler con 7 y con 3? Pues que 3 elevado a phi de 7 es congruente con 1
módulo 7. 3 y 7 son primos, en particular coprimos. ¿Quién es phi de 7? Pues 7 menos 1. Es decir, 3 elevado a 6. Con lo cual eso es lo que dice el teorema de Euler. ¿Para qué podemos utilizar el teorema de Euler? Pues para simplificar potencias, que es la aplicación fundamental, simplificar potencias, y para calcular inversos. ¿Por qué? Porque si sabemos que 3 elevado a 6 es congruente con 1, ¿qué es lo que podemos hacer? Si este 6 lo separamos en 5 más 1, nos queda esto. ¿Eso qué significa? Que 3 elevado a 5 es el inverso de 3. Por lo tanto, ¿cuándo hay que restarle 1? Cuando toque. Para calcular el phi de 7 a un número primo hay que restarle 1. Si calculamos el phi de un número que no es primo, no hay que sale otra cosa, ¿vale? Sale lo que tenga que salir. ¿Y cuándo le restamos 1 al aplicar el teorema de Euler? Pues cuando estamos calculando el inverso, porque en ese caso lo que nos dice esta aplicación es que el inverso es el phi del módulo menos 1. Precisamente por esto que hemos hecho aquí. Si en lugar de el 3 y el 7 hubiéramos puesto el 5 y el 12, fíjate que ahora el 12 no es un número primo. El 12 no es un número primo. Pero aún así el teorema de Euler lo podemos aplicar. ¿Por qué? Porque 12 y 5 son coprimos. Por lo tanto, se sigue verificando que 5 elevado a phi de 12 es congruente con 1. Eso sigue siendo cierto. ¿Quién es ahora phi de 12? Pues phi de 12 es phi de 2 al cuadrado por 3. Y en este caso nos queda phi de 2 elevado al cuadrado es 2 elevado al cuadrado menos 2. Recuerdo que lo que hacemos es restar el mismo número menos el primo con un exponente menos. 2, 1. Y en el 3 nos queda 3 menos 1, porque sería 3 elevado a 1 menos 3 elevado a 0, 1. Esto es un producto. Por lo tanto, en este caso, phi de 12 no es 12 menos 1. Es 4 menos 2, 2. 2 por 2, 4. Fijaros que error también muy frecuente que ponéis esto. Eso es mentira. Phi de 12 no es 1. Eso solamente es cierto cuando es un primo. Si no es un primo, hay que factorizar y calcular este producto. ¿Vale? Lo del inverso también se verifica. Es decir, 5 elevado a la 4 es 1. Es congruente con 1 módulo 12. Porque el teorema de Euler se sigue verificando. Y por supuesto se sigue verificando que si hacemos esto, obtenemos el inverso de 5 módulo 12, separando el 4 en un 3 más 1. Con lo cual, phi de 12 menos 1 nos sigue dando el inverso. ¿Vale? Los siguientes ejercicios, el 4 y el 5, vuelven a ser sistemas de congruencias, solamente que en este caso los tenemos que plantear. Es decir, no nos dice directamente resuelve este sistema de congruencias, sino que nos dice resuélveme este problema, y la manera de abordar lo que vamos a hacer es utilizando congruencias. El otro día me surgió en la clase de dudas, pero vuelvo a recordar algo que he dicho desde el principio del curso. Los ejercicios no son un fin en sí mismo. Es decir, aquí nos dice, encuentra el menor número entero positivo que ocurre esto. Y empezáis. Bueno, pues voy a hacer que termine en 4. Pues voy a ver el 324. No me funciona. Pues voy a cambiar el 3. Y empezamos a tantear, por ejemplo. O empezamos a plantearnos ecuaciones y utilizando cosas que ya sabíamos. Vale, puede salir. Puede salir por ensayo-error. Puede salir buscando otras cosas. En fin, puede salir de 20.000 maneras. Cuando digo que los ejercicios no son un fin en sí mismo, es que mi objetivo en este ejercicio no es saber quién es ese número.
Es una pregunta que no tiene mayor interés ni ninguna aplicación. ¿Cuál es el interés de este ejercicio y del siguiente y de cualquier otro? Que aprendáis a aplicar la técnica que hemos aprendido en este tema. Entonces vuelvo a decir lo que os decía desde el principio del curso. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo en concreto en esta semana? Estamos aprendiendo a trabajar con congruencias. ¿Cuál es el objetivo de los ejercicios? Que veáis aplicaciones, ejercicios y cosas que se pueden abordar con congruencias. ¿Se pueden hacer los ejercicios de otra manera? Seguramente sí, pero el aprovechamiento de estos ejercicios es para que aprendáis a trabajar con congruencias. Por lo tanto, pensar no de otra manera, sino intentar pensar utilizando lo que estamos haciendo en este tema. Eso quiere decir, es que yo lo he hecho de otra manera, ¿vale? Lo podrás hacer de otra y de 20.000 formas, pero la idea es que aprendáis a resolver ejercicios aplicando congruencias, ¿vale? Aquí lo que nos decía es, encuentra el menor entero positivo, luego ya me fijaré en el menor, de momento no me voy a fijar en eso del menor, ya nos preocuparemos al final, cuyo resto cuando se divide por 11 es 8. Entonces, ¿qué es lo que hay que intentar? Traducir esta propiedad en algo que tenga que ver con las congruencias. El último dígito es igual a 4, lo mismo, y es divisible por 27, lo mismo. Lo más sencillo es, si yo divido un número x entre 11, si yo divido un número entre x entre 11 y me da un determinado resto, ¿qué es lo que sé? Que 11 por el cociente más el resto es x. Es decir, esta es la igualdad que obtenemos rápidamente con la definición de una división. ¿Cómo expresamos eso en términos de módulos? Pues que x es congruente con 8 módulo 11. Esa es la traducción que hacemos. Lo podemos hacer de otra manera. El otro día creo que alguien me decía, bueno, pero también es congruente módulo q, sí, pero no sabemos quién es q. Mientras que 11 sí sabemos quién es, que es el dato, q no sabemos quién es. Por lo tanto, ¿tendría sentido aquí poner q? Sí, pero no nos sirve para nada, porque no sabemos quién es q, pero sí sabemos quién es 11. Una cosa es que algo sea correcto y algo sea verdad, y otra cosa es que nos sirva para algo. El siguiente dato, que es el que genera, el que os genera aquí más dificultad en este ejercicio. El último dígito es igual a 4. Eso hay que aprenderlo a expresarlo en congruencia. Cuando no sabemos hacer algo, hay que jugar con los números. Eso también me vais a oírlo decir muchísimas veces. Jugar con los números. Un número termina en 4. Pues por ejemplo el 124, el 34, el 74, el 554. Os podéis poner distintos números. Pensar que estamos en congruencias. Es decir, en cosas así. Es decir, a menos b múltiplo de algo. Eso es una congruencia. Es decir, que cuando estamos trabajando con congruencias, ¿con qué trabajamos? Con divisiones o con restas. Es decir, vamos a jugar con estos números en términos de restas o de divisiones. ¿Qué pasa si yo resto cualquier par de números de aquí? 124 menos 34, 90. 74 menos 34, 40. 554 menos 74, pues 480. ¿Qué tienen en común todos estos números? Que son múltiplos de 10. Obviamente, pero es que a mí no se me ocurre hacer eso, claro. Ya lo sé, eso también me lo decís muchas veces. Por eso hay que... estos ejercicios es de lo que se trata, de que juguéis con los números hasta que se te ocurra o veas la luz y veas que estas cosas aparecen. En este caso, restando cosas o dividiendo, se nos puede ocurrir cómo transformar esa característica de que un número termine en 4 en una congruencia. En este caso, ¿qué es lo que ha ocurrido? Si restando cualquier par de números todos nos dan 0, obviamente 4 menos 4, 4 menos 4 nos da 0. Lo que estamos diciendo es que son congruentes módulo 4. ¿Congruente respecto de qué módulo? 10, porque todos los números terminan en 10 y eso es como ser múltiplo de 10. Con lo cual la segunda, ya decía que la segunda pista, que es la que suele generar más dificultad, se traduce de esa manera. X es congruente con 4, módulo 10. Y bueno, la última espero que no os haya generado duda porque esa ya la mencioné cuando hablé de los criterios de divisibilidad, ¿vale? Y digamos pues que observamos que justamente la multiplicidad se traducía en congruencia módulo 0.
¿Quiénes son los números congruentes con 0 módulo algo? Pues todos sus múltiplos. 27 por 1, por 2, por 3, y eso sucesivamente. Es decir, que dos números sean uno múltiplo de otro, se traduce en que x es congruente con 0 módulo 27 en este caso. ¿Vale? Bueno, ahí os enviaré la resolución. En este caso, nuevamente nos encontramos con un sistema que tiene solución porque todos los módulos son coprimos 2 a 2, 11 es primo, 10 es 2 por 5, 27 es 2 elevado al cubo, por lo tanto son coprimos 2 a 2 y tiene solución. ¿Vale? Ahí vemos el ejemplo de antes, este justo era el ejemplo que me preguntaba vuestro compañero cuando me preguntaba lo del inverso de 3. Bueno, en este caso en lugar de 7 ha puesto un menos 3, da lo mismo. Yo a mí me ha hecho falta calcular el inverso de 7 y él hacía falta calcular el inverso de 3, pero la operación es la misma. Aquí yo he ido de abajo arriba para que veáis, cuando veáis la solución, la comprobéis con la vuestra, pues que me da igual el orden en el que elija las congruencias. Antes había empezado por la primera, segunda y tercera, y esta había empezado por la última. ¿Hay algún criterio para empezar por una por otra? Pues en principio no. En este caso he empezado por la última porque era la más sencilla. Porque como era x congruente con 0, pues directamente x es 27 por m. ¿Vale? Y esa la ha llevado a la de arriba, y esa la ha llevado a la segunda y la segunda a la primera. Da igual. Independientemente del orden que os hagáis, las cuentas intermedias saldrán distintas. Pero el resultado tiene que ser el mismo. ¿Vale? Bueno, pues rápidamente, 27m congruente con 4, simplifico el 27, me da 7. El inverso de 7 lo tengo aquí calculado de las dos maneras posibles. El inverso nos sale 3, es decir, 3 por 7, 21, menos 20, 1. Y aquí 3 por 4, 12, menos 10, 2. Con lo cual ya tenemos la segunda. Vuelvo a decir lo que le decía antes a vuestro compañero. ¿De dónde nos sale ahora este 270? Del 27, que era positivo, por el 10, que también es positivo. ¿Veis? Positivo. Ahí no puede salir un número negativo. 2 más un múltiplo de 10, 54 más 270. Sustituimos en la última, que era 8 módulo 11. Y como siempre, simplifica. El 54 lo paso al otro lado, restando. 46. 277. Aquí veis, he hecho la división al lado. No hay ningún problema, porque es un número grande. Pues dividimos por 11 y nos quedamos con el resto. Pues 6. Y 46, pues igual. También lo divido por 11. Nos da resto 2. Pues menos 2. ¿Vale? Aquí simplificamos, dividimos por 2. Aquí fijaos que ni siquiera me había hecho falta dividir por 2. Porque si aquí hubierais multiplicado por 2, directamente hubierais tenido eso. Es decir, que, como veis, se puede hacer de varias maneras. Ahí he simplificado el 2, pero luego hubiera tenido que multiplicar por 2. Tengo que multiplicar por 4 para calcular el inverso. Con lo cual, al final, acabo en el mismo 12. Si hubiera calculado aquí el inverso de 6, me hubiera salido 2 y hubiera llegado aquí igual. Como veis, no se puede simplificar, calcular el inverso. Es decir, ahí da lo mismo el orden que sigáis. Mientras sean operaciones correctas y no nos equivoquemos en las cuentas intermedias, el resultado va a salir bien. ¿Vale? Con lo cual al final ya aquí nos salía k igual a menos 4 más 11q. Nuevamente me vuelvo a fijar, 270 por 11, que es un número positivo, y 54 menos 270 por menos 4, bueno, pues sale menos 1026. ¿Vale? Bueno, la resolución, como veis, no tiene ninguna dificultad, es lo mismo que hemos hecho en los ejemplos anteriores. Y ahora aquí había que terminar el ejercicio. Cuidado con esto. El ejercicio no acaba aquí. Esa es la congruencia. Ahora tenemos que volver al enunciado y decir y responder a la pregunta. Encuentra el menor entero positivo tal que. ¿Vale? Aquí hemos hallado todos. Todos los números son estos. Estos son todos. Cualquier número congruente con menos 1026 módulo 2970 verifica las otras tres condiciones. Ahora, ¿qué es lo que nos hace falta? Que sea el más pequeño de todos. El entero menor positivo y el más pequeño. En este caso, pues bastaba simplemente con sumarle 2970 para tener ya el más pequeño de todos. ¿Hay alguno más pequeño? No, porque como es módulo 2970, el resto son o sumándole o restándole. Si le resto, llego a uno negativo. Y si le sumo, ya obtengo uno más grande. Por lo tanto, el más pequeño de todos era el 1944. 1944 dividido
entre 27, 72, remainder 1944, entre 11, da 8, ¿vale? Sí. Y el siguiente, decía el otro día, los que me lo preguntabais en la clase de dudas, que este es uno de los esto es un pasatiempo típico. Hay en revistas de pasatiempos en los que hay retos parecidos a este, ¿vale? Es un típico problema de reparto donde se van cambiando las condiciones del reparto. Dependiendo del reparto se obtienen unas sobras o unos déficits, y teniendo en cuenta toda esa información tenemos que encontrar el número. Como veis, siempre, igual que en el ejercicio anterior, siempre lo que vamos a obtener es un conjunto de soluciones. Es decir, todos estos problemas nunca tienen solución única. Por lo tanto, hay que dar alguna condición adicional para elegir solamente uno de los números, igual que nos ha pasado con el 1944. ¿Vale? Entonces, normalmente siempre aquí decimos cuál es el mínimo, o algunas veces decimos, sabemos que hay entre 1000 y 5000. Pues sabiendo que había entre 1000 y 5000, ¿cuál es la solución? Bueno, pues luego tendremos que buscar entre todas las soluciones o cuál es la mínima o cuál es la que está entre 1000 y 5000. Es decir, siempre tenemos que dar alguna restricción adicional si queremos que la solución sea única, ¿vale? Bueno, como decía, este es un típico problema de reparto donde lo que vamos es estableciendo distintos repartos. Entonces aquí hay una cantidad de monedas que tenemos que repartir. Inicialmente las repartimos entre 15 y sobran 3. Después los piratas se pelean entre sí, quedan solamente 7 y en el reparto siguen sobrando 2. Y finalmente se vuelven a pelear, ya solamente nos quedan 4 piratas y en ese caso consiguen repartirse las monedas, es decir, la división es exacta. Se me ha olvidado este año, quería haber cambiado el enunciado para haber mezclado. Fijaros que ahí en las dos condiciones nos han dicho nos sobran 2, nos sobran 3, porque lo normal es que se están peleando y ninguno se queden con más, ¿no? Otra condición típica en estos problemas es que nos digan nos sobran o nos faltan. Unas veces nos pueden decir nos sobran 2 y otras veces nos pueden decir nos faltan 4 para tener un reparto exacto, por ejemplo, ¿vale? Así que unas veces nos pueden decir nos sobran y otras veces nos pueden decir nos faltan. En este caso nos dicen nos sobran 2 y en el primero nos sobran 3. Bueno, pues igual que antes, lo que hacemos es dividir x entre 15 y si nos sobran 3, ¿qué quiere decir? Que el resto es 3, es decir, x es congruente con 3 módulo 15. En el siguiente dividimos x entre 7 y nos sobran 2, es decir, el resto de dividir es 2, x es congruente con 2 módulo 7. Y ya cuando dividimos entre 4, ya sí que conseguimos que la división sea exacta, es decir, el resto es 0, ¿vale? Con lo cual nos queda ese sistema. ¿Qué es lo que hubiera tenido que poner si en lugar de haber puesto nos sobran, hubiéramos dicho nos faltan 4 para que la división sea exacta? ¿Cómo cambiaría el enunciado? Pues en términos de división hubiera sido, si en lugar de x hubiera tenido 4 más, la división hubiera sido exacta. Eso hubiera sido otra manera de... Eso es otra manera de decirlo. Si a x le restamos 3, nos sale exacto. Si a x le sumamos 4, nos sale exacto. ¿Que cómo se hubiera traducido? En que x es congruente con menos 4 módulo 7. Tener cuidado con eso, ¿vale? Tener cuidado con eso porque habrá enunciados en donde os podemos poner os sobran y en otros os podemos poner nos faltan, ¿vale? Recuerdo un ejercicio de un examen donde era repartir alumnos en aulas, ¿no? Y uno decíamos, si los metemos en 3 aulas nos sobran 3 y si los metemos en 4 nos faltan 2 asientos. Una cosa así, ¿vale? Algo parecido a eso. Bueno, el resto del ejercicio no
no tiene mayor dificultad, vuelve a ser una resolución de congruencias, ¿vale? No sé si alguien ha tenido dificultad. Y el final os debe de salir 408. Vuelvo a decir lo mismo. En este caso, a mí me ha salido menos 12, que es un número negativo, módulo 420, y como tenía que ser el menor número posible, pues el menor número posible sale sumándole una vez 420, es decir, 408. Es verdad. Sí. Se puede simplificar. No ha dividido, ha simplificado. Tú dices esto. Bien, mira, no me he dado cuenta, eso es más rápido. 13. Pero eso no cambia el resultado, vas a ver. Tú has puesto eso y efectivamente ahora simplificas el. Simplificas el 13. Pues justo esto. Sí. Nada, sí. Vamos con el siguiente bloque de ejercicios que. Ahora, luego lo voy a decir en otro ejercicio. Y vuelvo a recordar lo que decía antes. ¿Qué hemos aprendido en este tema? Vuelvo a poner en este tema, en este caso, en esta semana. Pues a resolver congruencias, ¿vale? Entonces, partes importantes de las congruencias. La simplificación, que como veis es la base de todo. Incluso la simplificación utilizando cancelación, ¿vale? Para luego resolver congruencias. ¿Vale? Y en mitad del camino nos encontramos con los inversos modulares, ¿vale? Entonces, aparte de esa operativa de simplificar, sustituir, sobre todo simplificar, que como veis es lo que todavía os genera más dudas y alguna vez todavía me dicen, ¿y esto cómo se simplifica? ¿Y esto por qué se ha simplificado así? ¿Vale? El otro punto importante, resultado, porque si os fijáis, la definición de congruencia es muy simple. No tiene mucha dificultad. A menos B es múltiplo de E. ¿Vale? Con lo cual, toda la teoría de congruencias está basada en la definición. No hay mucho más, ¿vale? El resultado importante y el que, digamos, choca un poquito con todo, y es el que hay que aprenderse un poquito de memoria, porque además hay que aprender a calcular ese phi, es el teorema de Euler-Fermat. ¿Para qué utilizamos el teorema de Euler-Fermat? Fijaros que lo tengo puesto ahí en el apartado de simplificación. Pues para simplificar potencias. Es para lo que utilizamos, es la verdadera potencia del teorema de Euler-Fermat, simplificar potencias, porque nos dice rápidamente una potencia congruente con 1, con lo cual a partir de ahí el 1 por cualquier cosa es esa cosa y nos va a permitir. Por lo tanto, siempre que veamos una potencia, pensamos, uy, aquí podré aplicar el teorema de Euler-Fermat y lo intentamos, ¿vale? Luego lo vamos a ver más claro en otro ejercicio, pero aquí ya nos encontramos con eso. Mirad, me han puesto un ejercicio donde tengo potencias. ¿Qué es lo que se me tiene que venir rápidamente a la cabeza? El teorema de Euler-Fermat, ¿vale? Eso es lo que se me tiene que venir. Ese son el tipo de cosas que quiero que apuntéis, sobre todo. Pensar que dentro de un mes vamos a hacer el examen de esta parte. Vais a repasar, vais a estudiar. ¿Qué es lo que tenéis que tener apuntado? Pues las cosas que rápidamente os sirvan de gancho para repasar. Entonces, yo vuelvo aquí a insistir en los esquemas. El esquema de simplificación, sustitución y cosas como esta. Siempre que tengo una potencia, tengo que pensar en el teorema de Euler-Fermat. A lo mejor me sirve o no me sirve. La mayoría de las veces me servirá, pero tengo que pensar en él, porque es la herramienta para simplificar. Y es justo lo que había que hacer aquí. ¿Se puede simplificar 3 elevado a 201 sin utilizar el teorema de Euler-Fermat? Por supuesto que se puede hacer. Se lo he hecho antes al otro compañero. Si nos fijamos que 3 elevado al cubo es 27 y 27 es congruente con 5 módulo 11, pues claro que puedo simplificar 3 elevado a 201 utilizando 3 elevado al cubo. ¿Qué es lo que me permite? ¿Qué es lo que me dice el teorema de Euler-Fermat? Pues que en lugar de fijarme en el 3 elevado al cubo, que está muy bien, que me da 5, pues ya que te vas a fijar en algo, fíjate en phi de 11. ¿Por qué? Porque phi de 11, que es 10, te permite decir que 3 elevado a 10 es congruente con 1. ¿Qué es mejor? ¿Utilizar 3 elevado al cubo que es congruente con 5 o 3 elevado a 10 que es congruente con 1? Pues 3 elevado a 10 me permite simplificar más rápidamente. Alguien me podría decir, bueno, pero eso yo también me había dado cuenta porque he multiplicado 3 por 3 por 3 10 veces y me he dado cuenta que era 1, vale.
pero has tenido que multiplicarlo 10 veces, cuando el teorema de Euler-Fermat solamente con saber cómo se calcula phi de 11, que en este caso es 11 menos 1, 10, directamente te daba que era 1. Por lo tanto, esa es la potencia del teorema de Euler-Fermat. La técnica de simplificar potencias sigue siendo la misma. Voy buscando potencias pequeñas cuya simplificación sea sencilla para luego dividir esto en varios productos y simplificarlo. ¿Cuál es la potencia de Euler-Fermat? Que me da una manera rápida de calcular una potencia que se simplifica mucho, tanto como 1. ¿Vale? El ejercicio es muy sencillo. Lo que quiero que aprendáis es eso. Y que se os quede eso. Insisto, aquí lo importante es qué es lo que voy a repasar y qué es lo que voy a estudiar dentro de un mes cuando me tenga que repasar este tema otra vez para hacer el examen parcial. Esas son las cosas que tenéis que apuntar, ¿vale? Porque si no, luego vais a volver a ver los ejercicios como si fueran nuevos. Tenéis que apuntaros cosillas, esquemas, resúmenes, alertas, que os permitan luego repasar rápidamente en un par de días todo el contenido, ¿vale? Ahora ya lo escribo con un poquito más de cuidado. 3 elevado a phi de 11 es congruente con 1. Es congruente con 1 módulo 11. Es decir, 3 elevado a phi de 11, como el 11 es primo, 3 elevado a 10 es congruente con 1 módulo 11. Y ahora ya lo único que me queda observar es que 201, ahora hago lo mismo que en el ejemplo ese que tengo en los apuntes, o lo que he hecho antes con el otro ejemplo que me decía vuestro compañero. Ahora ya sí, ya lo que hago es escribir el 201 en función del 10. 2 por 10 más 1. De esa manera, 3 elevado a 20, efectivamente, 3 elevado a 201, entonces es 3 elevado a 10 elevado a 20 por 3. ¿Y eso con quién es congruente? Pues como esto es 1, 1 elevado a 20 por 3, pues 3. Y ya está. Y hemos terminado. Esa es la potencia del teorema de Euler-Fermat. Bueno, no me lo habéis preguntado y por eso no me había parado, pero recordad que la relación de congruencia, lo he dicho antes, la relación de congruencia se comporta como una igualdad. ¿Quién nos dice que eso de que la relación de congruencia se comporte como una igualdad es cierto? Pues esas tres propiedades. Es reflexiva, A es igual a sí mismo. Es simétrica, si A es igual a B, B es igual a A. Podemos mirarlas en los dos sentidos. Y es transitiva. Eso es lo que hemos hecho todas las veces que hemos utilizado la congruencia en los ejercicios que hemos hecho hasta ahora. Hemos utilizado la transitividad. Si A es igual a B y E es igual a C, pues A es igual a C. Estas tres propiedades son las que nos dicen que podemos manejar la congruencia como si fuera una igualdad. Es distinta. Bueno, aquí simplemente pues había que primero tratarlas por separado y luego ya juntarlas. Pues 2 elevado a phi de... Bueno, tanto 2 elevado a phi de 7 es 2 elevado a 6, es congruente con 1 módulo 7, y lo mismo pasa con 3. 3 elevado a 6 es congruente con 1 módulo 7, y ya lo que hacemos es pues simplificar esto utilizando el 6. Pues 2 elevado a 11, que es... ¿Ves? Aquí me va a quedar 6 más 5, 11. 13 es igual a 2 por 6 más 1, ¿vale? Con lo cual que me queda congruente 2 elevado a la 6 es 1, por lo tanto me queda solamente 2 elevado a 5, y 3 elevado a 2 por 6 es 1, con lo cual me queda simplemente el 3. Y ahora ya el 2 elevado a la 5 por 3, pues ahí ya sí que no podemos hacer nada. Ya todo lo que sea más pequeño que phi de 7 lo tenemos que hacer como lo hemos hecho antes. Bueno, en este caso se puede hacer de varias maneras. Pues en este caso 2 elevado a la 5 es 2 elevado al cubo por 2 elevado al cuadrado por 3. ¿Por qué cojo 2 elevado al cubo? Porque 2 elevado al cubo es 8, que es 1. Fijaos que en este caso 2 elevado al cubo era 1 y 2 elevado al 6 naturalmente es 1. Es decir, que esto que veíamos a ojo también se podía hacer fácilmente. Es decir, algunas son más intuitivas y otras hay que calcular un poquito más. 12 módulo 7, es decir, 5 módulo 7. Que espero que es lo que os haya dado a todos lo que lo habéis intentado. Vale. A ver, ¿quién ha hecho este ejercicio? Ilia me mandó ayer
un intento. ¿Alguien más ha intentado algo? Yo lo hice a partir del teorema de Euler. A ver, ¿qué has hecho? Dígame. Eh, pues usé el teorema de Euler A elevado a phi de m concurrente con 1 módulo m. Vale, ¿quién es? Entonces, ¿quién es A y quién es M? A es n, según el enunciado, porque es en un entero positivo, Y es la base de la potencia que aparece ahí, ¿vale? la base. Y si m es primo, el teorema de Euler nos dice que la phi de p o phi de Sí, m es m menos 1. P pues menos 1. correcto. Es decir, estamos tomando en el teorema de Euler A igual al n del enunciado y el m del teorema de Euler es P. Con lo cual el teorema de Euler en ese caso particular nos dice esto. ¿Vale? ¿Y ahora qué Y has hecho? ahora, con el teorema de la cancelación, solo que al inverso he multiplicado ambos Bueno, eso lados de la congruencia por A, está bien, bueno, por pero n. eso no es el teorema de cancelación. El teorema de cancelación es lo que te permite simplificar. Lo que has hecho ha sido lo que hemos hecho varias veces en los sistemas de congruencias, multiplicar en los dos lados por lo mismo. Eso lo puedes hacer siempre. No es el Vale, teorema pues lo de he multiplicado cancelación. por n Exactamente. y me queda la demostración. Muy bien. No del todo, pero muy bien. Eh, Vamos a pensar. En los ejercicios anteriores, todo ese speech que os he hecho antes de empezar era precisamente previendo esto que nos íbamos a encontrar en este ejercicio. ¿Qué es lo que se os tiene que quedar en la cabeza del teorema de Euler? Que siempre que me piden tratar congruencias con potencias, se me debe de venir a la cabeza el teorema de Euler-Fermat. Que eso es lo que ha pensado vuestro compañero. Espero, vuestro compañero Antonio. Ah, pues tengo una potencia. Voy a mirar a ver qué me dice el teorema de Euler. Aquí estaba claro dónde lo tenía que aplicar. Digo claro, ¿por qué? Porque tengo la base era n y el módulo era p, con lo cual la única manera de aplicar el teorema de Euler-Fermat y que me pudiera decir algo parecido a esto era eso. Y justamente es lo que me lo hace. Más cosas, antes de poner una pega, porque esto tiene una pega, todavía no hemos terminado realmente. También voy a ir a lo que os decía o lo que os he dicho en relaciones anteriores respecto de abordar ejercicios. ¿Cuáles son las hipótesis que tenía aquí? Aquí tenía muy pocas, solamente que P era primo. Y la conclusión que tenía era que N tenía que ser congruente con N. Entonces, bueno, el único dato realmente no nos daba mucha información. Recordad las demostraciones que hemos hecho en las relaciones anteriores. Con lo cual ahí, pues P es primo. Pues ya está. De alguna manera lo utilizaré. Me voy a fijar entonces en la conclusión. ¿Qué es lo que tenemos que llegar a demostrar? Que n elevado a p es congruente con n. En este caso no nos ha hecho falta, como habéis visto por vuestro compañero, aunque hay un caso que a lo mejor sí nos hace falta. Pero recordad también que es lo que digo. Escribir eso de distintas maneras. Eso también es útil, ¿vale? Porque en este caso, más o menos, el sitio donde estaba el ejercicio y el contexto nos da una pista de qué es lo que teníamos que hacer. Pero en un examen a lo mejor tenemos menos contexto y no tenemos esas pistas del contexto. Entonces también conviene, como hemos hecho en otros ejercicios, que escribáis eso de otra manera. ¿Qué significa que n elevado a p sea congruente con n? Pues, por ejemplo, lo podríamos haber escrito como que n elevado a p menos n es múltiplo de p. Recordar que eso es como llegar a escribir n elevado a p menos n como p por algo. Bueno, pues eso también lo podríamos haber solvado. Estos son pistas que en este ejercicio, pues a lo mejor no, pero pensarlo, ¿vale? Fijaos que aquí alguien lo podría decir, mira, pues ya tengo aquí n elevado a p menos 1 y tengo que llegar a que eso es múltiplo de p. ¿Vale? Es decir, que nos podemos fijar en lo que queremos demostrar para que nos dé una pista de por dónde tenemos que ir. ¿Hay otra manera de demostrar este ejercicio? Sí, alguien lo podría haber intentado por inducción. Y también se puede hacer por inducción. Demostrar que n elevado a p menos n es múltiplo de p por inducción. Es un ejercicio del estilo
de los que había en la primera relación de ejercicios. Y también se puede demostrar por inducción. Intentarlo, ¿vale? Bueno, pues volvemos a lo que ha hecho vuestro compañero. ¿Alguien no está de acuerdo con algo? ¿Alguien... hemos aplicado el teorema de Euler-Fermat. ¿El teorema de Euler-Fermat se puede aplicar siempre? ¿Tiene alguna condición? Pues sí, lo estaba pensando yo, y es que si no sabemos que son coprimos, el número n y p, pues no podemos aplicar la teorema. Efectivamente. Eso que hemos hecho solamente lo podemos hacer si los dos números que estamos manejando, el n de la base y el p del módulo, son coprimos. ¿Eso es malo? ¿Eso invalida todo lo que hemos hecho? No. Simplemente nos dice, bueno, cuidado, en este caso lo hemos demostrado. Eso es muy frecuente también en las demostraciones, ¿vale? Eso es muy frecuente también en las demostraciones. Que intentemos un camino, pero ese camino no sea universal, por así decirlo. Que lo que hacemos, distinguimos dos casos. Es lo mismo que hacemos con los sistemas de ecuaciones. Bueno, pues si en este caso, supongo que x es distinto de 0 y puedo simplificar, pero si el x es igual a 0, tengo que intentar otro camino. Pues eso es un poco lo que ocurre aquí. Primer caso, máximo común divisor es igual a 1. Fijaos en lo que he escrito arriba. Alguien podía haber dicho, mira, si el n fuese múltiplo de p ya lo tendría. Porque si el n es múltiplo de p, es trivial. Pues alguien también podría haber dicho eso. Alguien podría haber dicho a partir de aquí, bueno, pues mira, como lo que tengo que demostrar es que n por esto es múltiplo de p, distingo en dos casos. ¿Qué pasa si n es múltiplo de p? Trivial. Si n es múltiplo de p, pues ya puedo sacar el p de este n. Trivial. Y me hubiera centrado en n no múltiplo de p. Al final, fijaros que llegamos a lo mismo, ¿vale? Pues efectivamente, tiene razón vuestro compañero Ilia, que aquí tenía que haber distinguido dos casos. ¿Qué es lo que ocurre en el otro caso? Pues que la situación es trivial. ¿Por qué? Porque si el máximo común divisor de n y de p es distinto de 1, fijaros que p es un número primo. Fijaos que no habíamos utilizado que f fuera primo. El único dato que teníamos en el ejercicio no lo habíamos utilizado. Que n fuera primo. Porque en lo que hemos hecho aquí, en el teorema de Euler-Fermat, nadie nos dice que el p tenga que ser primo. Eso era válido, sea quien fuera p. Y resulta que el único dato que no hemos utilizado, el único dato que teníamos, no lo hemos utilizado. Ahora lo vamos a utilizar. Si el p es primo y el máximo común divisor de n y p es distinto de 1, necesariamente n es múltiplo de p. ¿Vale? Si no es 1, la única posibilidad es que sea p, porque los únicos divisores de p son el 1 y el mismo. Por lo tanto, si no es 1, es que es p. Y si es p, quiere decir que p divide a n. Pero es que en ese caso es trivial. N elevado a p menos n es n por n elevado a p menos 1 menos 1, k por p k por n elevado a p menos 1 menos 1, y efectivamente ese número es múltiplo de p. Vale. Me quedan 5 minutillos para comentaros los últimos ejercicios. Bueno, he saltado el último no por saltarme los anteriores, sino por justificar una de las aplicaciones de las congruencias. Es para una cosa que se llama dígito de control, que es algo que se utiliza mucho en informática, los dígitos de control. Y bueno, no sé, este año no, supongo que no, pero en asignaturas en años siguientes pues seguramente vais a hacer cosas con este tipo de técnica que se llaman los dígitos de control. Son técnicas que se utilizan para chequear que se han introducido correctamente los datos. Es decir, cuando hay un dato numérico, normalmente numérico, aunque puede ser también alfanumérico, pues cuando se hace una base de datos porque un cliente se lo dicta a un cajero o porque tenemos un lector de código de barras o por cualquier cosa, puede haber errores en esa toma de datos.
ya sea porque lo estamos dictando o porque lo estamos tomando con un lector, ¿vale? Ya digo, de código de barras o de lo que sea. ¿Qué es lo que se hace? En esa secuencia de números se introduce un código de control. El ejemplo más sencillo, que por eso lo ponemos aquí en el ejercicio 11, es la letra que aparece en los DNI. Esa letra, aunque es una letra, es un dígito de control, es decir, es un carácter o algo que lo que nos sirve es para verificar si hemos introducido bien el número. Obviamente no nos da una seguridad 100% de si lo hemos hecho bien o mal, pero en muchos casos nos va a decir, oye, que esto está mal introducido, ¿vale? ¿Qué es lo que se hace habitualmente? Pues lo que se hace es, a partir de los dígitos buenos, los que realmente dan la información, en este caso el DNI, se calcula otro dígito o otro número, no tiene por qué ser se llama dígito de control, aunque pueden ser varios, de hecho normalmente son varios. Se calcula un número a partir de ahí. ¿Qué pasa si introduzco mal el número? Y en lugar de en el último lugar, en el tercer lugar poner un 3, pongo un 8, que podría ser un error bastante fácil, ¿no? Un error de lectura. Pues que entonces el dígito de control no va a coincidir con lo que se calcula a partir de ahí. Y va a decir, oye, este numerito es incorrecto, ¿vale? Eso es un dígito de control. Una parte de la secuencia que se calcula a partir de las demás. De tal manera que si alguno de los números está mal, al introducir el dato, el programa nos debe de decir, este DNI no es correcto. ¿Dónde os vais a encontrar el dígito de control? Pues ya os he dicho que en todo lo que venga dado con números lo vais a tener. En los numeritos que aparecen debajo del código de barras, en las cuentas corrientes, en el ISBN que veis en los libros. Cualquier dato que venga dado por una secuencia de números va a tener una parte de esa secuencia de números, seguramente es un dígito de control. Y me podéis decir, ¿qué tiene esto que ver con las congruencias? Porque lo normal, por no decir siempre, todos esos dígitos de control que os he puesto como ejemplos, código de barra, ISBN, cuentas corrientes, los DNI, se calculan utilizando congruencias. Se hace una serie de operaciones y esas operaciones se simplifican con una congruencia y ahí es como se obtiene ese dígito de control. El DNI es el ejemplo más sencillo, posiblemente, porque es tan sencillo como calcular el resto de dividir el número módulo 23. Esa es de donde sale la letra que aparece en los DNI. No es, claro, si dividís eso sale un número, no sale una letra, obviamente. ¿Cuántos números van a salir? Pues como estamos dividiendo entre 23, que fijaros que es un número primo, y un número primo grandecito, ¿vale? No es el 7 o el 11, es 23, un número bastante grande. Pues nos salen hasta 22 restos posibles. Es decir, que tenéis 23 letras posibles en el DNI, que son esas letras que aparecen ahí. Bueno, luego simplemente se hace una correspondencia entre letra y número y esa es la famosa letra del DNI. No sé si lo sabéis, algunos supongo que sí, otros supongo que no, pero de ahí es de donde sale el dígito, la letra esa del DNI. Bueno, y este último ejercicio, que además es muy parecido a los anteriores, lo que os pide es corregir o encontrar el dígito que no sabemos. Dice aquí otra manera para la que se utilizan los dígitos de control es precisamente para rellenar el dato que nos falta. Es decir, si sabemos todos los dígitos menos 1, pues podemos recuperar ese dígito, ¿vale? O si no sabemos la letra, pues la podemos calcular. Ya digo que esto se utiliza normalmente al revés, ¿vale? Se utiliza para que si alguien mete el dato, le diga si es un número correcto o no, y si no es correcto, pues que lo revise, ¿vale? ¿Cómo se resuelven estos ejercicios? Igual que el ejercicio anterior que nos pedía, esto lo veremos la semana que viene, o este de ahí que nos pedía calcular un dígito que no sabíamos ahí, pues todos se hacen de la misma manera. Lo que se hacen es simplificando el número utilizando su expresión decimal. Cuando simplificamos ese número utilizando su expresión decimal, ¿qué es lo que nos va a ocurrir? Pues que si simplificamos el número escrito en su expresión decimal módulo 23, nos debe de coincidir con la letra. Por ejemplo, el apartado A nos decía que ese número de DNI le debe de corresponder la letra A. ¿Qué quiere decir? Que el resto de dividir este número
O lo que es lo mismo, al simplificarlo módulo 23, nos debe de dar el número 3. ¿Vale? Como tenemos un dígito aquí en medio, ¿cómo simplificamos eso módulo 23? Pues la única manera de, o bueno, no la única, pero la manera más sencilla de simplificarlo módulo 23 es escribir su expresión decimal y simplificar el número módulo 23. Nos encontramos como, que es lo mismo que os comenté para los criterios de divisibilidad. Lo que vamos haciendo es ir simplificando las potencias de 10 para luego ir simplificando ese numerito. Al final os debe de quedar una congruencia. No he revisado los números, no me ha dado tiempo a revisarlos. Lo he hecho esta mañana y me ha salido menos 4 alfa congruente con 3 módulo 23. No sé si alguno lo habéis hecho, ¿vale? Y si os ha salido Pues, eso mismo. bueno, yo he hecho el primero y me Sí. sale que el número que falta es 5. Es número 5. 5. Y es correcto porque Has he hecho lo dividido- que he dicho, supongo, ¿no? Simplificarlo. Sí, pero Vale, bueno, vale. yo he hecho de Sí. otra manera porque he agrupado los números en dos, Vale, porque vale. es así más fácil, como tenemos Vale. que dividir en 23. Efectivamente. Es de 2 dígitos. Vuelvo. Exactamente, muy bien, Ilia. Digo lo mismo que he dicho antes con toda la simplificación y las congruencias. Yo lo he hecho de esta manera. Podéis elegir otro camino. Yo aquí he hecho otra simplificación. Lo podéis simplificar en el orden que queráis, ¿vale? Al final, pues si te da 5, pues te da lo mismo que a mí, porque menos 4 por 5 es menos 20, que es igual a 3 módulo 23, con lo cual nos da lo mismo, ¿vale? Efectivamente debe de ser un 5, ¿vale? Insisto, aparte de los números en concreto, lo que me interesa aquí es la técnica de utilizar la expresión decimal para simplificar el número, ¿vale? Lo suyo es utilizar estos ejercicios están pensados para la expresión decimal. Entonces aquí lo suyo es que lo pienses de esta manera. Estos dos, 10 elevado a 6 más 4 por 10 elevado a 5 más 2 por 10 elevado a 4 más 3 por 10 elevado al cubo más 4 por 10 elevado al cuadrado más 8. Y ahora piensa quién es 10 elevado a 10 elevado... ¿Quién es 10? 2 por 5. Con lo cual... Sí, bueno, he probado de esta manera y bueno, salen expresiones bastante complicadas. No, ¿sabes? no sale ninguna. No tienes que hacer nada. Este número es divisible por 2 elevado a la sexta. Este número es divisible por 2 elevado a la quinta. Este número es divisible por 2 elevado a la 4. Y así sucesivamente. Y este es divisible por 2 elevado a la 8. Por lo tanto, tú ya sabes que todos estos sumandos son divisibles por la 2 elevado a 8, 2 elevado al cubo. ¿Vale? Sí, bueno, sí, ya entra. Por lo tanto, ¿de quién depende que el número sea divisible por 2 elevado al cubo, por ejemplo? ¿Depende de este? No. ¿Depende de este? No. De todo esto no depende. Depende de estos dos. ¿De quién depende que sea divisible por 2 elevado a la 4? ¿Depende de este? No. ¿Depende de todos estos? No. No tienes que hacer ninguna cuenta. Depende solamente de estos. Esa era la idea. ¿Te acuerdas cuál es la regla de divisibilidad por 4? ¿La regla de divisibilidad por 4, te acuerdas? Pues no. Es que es un número que... Pues la regla de divisibilidad por 4 2, ¿no? es que los dos últimos dígitos sean divisibles por 4. Es decir, te olvidas de todo esto y solamente te fijas en el 0,8. ¿Por qué? Porque a partir del 4, que es 10 elevado al cuadrado, seguro que eso es divisible por 4. Es 1, 4, 2, 3, 4, 0, 0. Este número es divisible por 4. Por lo tanto, ¿de quién depende que sea divisible por 4? Solamente de estos dos. ¿De quién depende que sea divisible por 8? Solamente de estos tres. Esa es la regla que quería que obtuvierais como conclusión.